Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es el final del lunes, es el momento del Plus Vida Talk del día. Una vez por semana nos encontramos aquí para terminar juntos la jornada, distendernos y hablar de los temas que nos interesan. Plus Vida Talk es un programa abierto a todo el público hispanoparlante que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas que nos interesan, temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal, y con la participación de invitados especiales en las diferentes temáticas. Me presento, soy Marcelo Axelrod, fundador y director de Plus Vida, un tratamiento especializado en el sobrepeso y la obesidad. Te estoy charlando, estoy conversando contigo desde Buenos Aires para todo el continente y estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live, así que vamos a tener hoy un tema muy, muy interesante y si a medida que vamos charlando te van surgiendo preguntas, reflexiones, opiniones, por favor, compártelas en el chat de Facebook o de Zoom, que todas las opiniones, todas las preguntas van a ser compartidas. Además, te invitamos a través de nuestras redes que nos vayas sugiriendo los temas que te gustaría que desarrollemos en los programas futuros, que los tomamos siempre en cuenta, lo que ustedes nos escriben. Y además del programa de hoy, puedes encontrar todos los programas anteriores en el canal de YouTube de Plus Vida y también en el formato de podcast en Spotify como Plus Vida Talks. Hoy vamos a estar hablando de hormonas femeninas enemigas de la balanza. Y para el tema de hoy, qué mejor que una ginecóloga. Hemos invitado a la doctora Sharil Edward desde Guatemala, que tiene una vasta experiencia en la materia. Además, también es paciente de nuestro tratamiento y vamos a tratar de exprimir al máximo a Sharil porque tenemos un temario que de verdad espero que logremos abarcarlo todo. Sharil, muy bienvenida, buenas noches, gracias por generosamente aceptar mi invitación a sumarte a este programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y Un aquí poco pues nerviosa, ¿no? un poco nerviosa, pero creo Bueno, que el tema es bastante importante. seguro, seguro, seguro. La verdad es que cuando durante la semana íbamos promocionando el talk de hoy, fueron muchísimas las personas, especialmente mujeres, que nos fueron compartiendo las consultas, que muchas de ellas están bueno, en las muchas preguntas que hoy te voy a hacer. Te vamos a dejar agotada. Yo sé que trabajas en hospitales, en consulta privada, y al final del día aquí has llegado fresca para responderme a mí. Vamos a tratar de abarcar en un poquito más de una hora todas las consultas que nos han hecho las mujeres, que estoy seguro que muchas son consultas que también te hacen en el día a día a ti como ginecóloga. Empecemos por el principio, Sharil, si te parece bien, que es... Claro. que es la parte como más teórica, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del ciclo reproductor de la vida de una mujer? ¿Cómo se define? Si tuviéramos que poder generar como secciones en la vida de la mujer, me imagino que desde que empieza su desarrollo en adelante. Bueno, si tuviéramos que definirlo, serían cuatro las principales, bueno, tres y una de ellas pues que tiene una etapa ahí en medio. Sería más o menos la infancia, que es la etapa desde que nacemos, ¿verdad? Hasta que llegamos a la adolescencia, donde empieza la edad fértil. Y dentro de la edad fértil, pues lo podríamos dividir en dos etapas. La etapa en la que se está en edad fértil, pero no hay embarazo, y la etapa en la que se está en edad fértil y hay un embarazo. Y por último, pues la menopausia, que es ya el cese de la menstruación, ¿verdad? Ya es la última etapa de la vida, podríamos decirle, en cuanto a hormonas y todo en el ciclo de la mujer. Ujú. O sea, que básicamente tu área de expertise acompaña a la mujer prácticamente a lo largo de toda su vida. El área de la ginecología Exactamente, básicamente tiene algo para decir en cada etapa en del cada desarrollo de etapa. la mujer, Exacto. ¿no? Muy bien, entonces empecemos casi por el principio. Te voy a decir que nuestro público es un público muy amplio y tenemos desde pacientes adolescentes hasta mujeres en la edad de oro, que digamos, ¿no? Ya mujeres que Ya, superan los menopausia. 80 años, que realmente tenemos un abanico enorme en lo que hace a la demografía de las personas que toman parte de los tratamientos y de las pláticas que aquí desarrollamos. Entonces creo que vamos a tener algo para decir de valor para cada quien. Y yo decía, el título de hoy es un título provocativo, ¿no? Hormonas femeninas.
enemigas de la balanza. Y empecemos por definir qué son o cuáles son las hormonas femeninas. Bueno, pues estaríamos hablando de las sustancias que nos distinguen a nosotras mujeres, que son las que no tienen los varones y que nos dan al final los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Lo que nos distingue como mujeres físicamente, ¿verdad? Claro, es todo un tema enorme, pero hablaríamos, voy a mencionar las tres principales, que son son las que nos distinguen, que serían los estrógenos, luego está la progesterona y otra que es la prolactina, la que nos permite luego del embarazo pues poder dar lactancia, ¿verdad? Esas serían como las tres principales. Bien, hay momentos que se dice que, o escucho a mujeres que dicen, es que estoy muy hormonal, o se dice, algunas mujeres dicen de otras mujeres, es que está muy hormonal. ¿Eso es una afirmación correcta? No tan correcta. Es más porque a lo largo de la vida se nos dice a las mujeres que el demostrar ciertas emociones lo relacionan con el ciclo menstrual y no es al 100%, ¿verdad? Entonces algunas veces pues se nos da la característica esa de, ay, de plano estás en tu ciclo, la frasecita esa típica, ¿verdad? Pero no siempre es real, ¿verdad? Ujú. En cierto modo se relaciona, pero no al 100%. Yaril, estas hormonas que tú has mencionado, como brevemente tú decías, es todo un mundo, el mundo de las hormonas, pero básicamente cada mujer tiene, tiene las mismas hormonas y tienen una misma cantidad de hormonas. ¿Qué genera las hormonas? ¿Cómo es ese funcionamiento? Si lo pudiéramos simplificar. Bueno, el estrógeno y la progesterona las produce el ovario. Entonces, desde que nacemos, las mujeres ya nacemos con con un número contado de óvulos. Y ese número contado de óvulos es el que va a contar la cantidad o de años que vamos a tener de ciclo menstrual. Cuando ya nacemos, se muere cierta cantidad de óvulos y luego quedan otros que son los que se van a ir soltando cada mes hasta que se acaben. En el momento en que se acaba el último óvulo, cesa la producción hormonal de la mujer, ¿verdad? Y sí, todas las mujeres tenemos estrógenos, progesterona y prolactina, pero no, todas son, hay un valor estándar que es el que se debería tener, pero dependiendo el metabolismo de cada mujer, sus características físicas, sí va a variar ese nivel. Y Ujú. claro, ¿verdad? Van a haber ocasiones en que esos niveles sean muy altos o sean muy bajos, y ahí es donde va a ocasionar problema. Bueno, ya todavía no hablemos de los problemas, ya vamos a llegar a ellos. Sí, vamos a llegar. Pero bueno, una pregunta que nos hacían durante la semana es ¿cómo impactan estas hormonas en el peso de una mujer a lo largo del mes y en cada etapa? No nos olvidemos que, bueno, mucho lo que está alrededor de Plus Vida tiene que ver, ¿no? Con el tema del estado del peso y entonces... bueno, una pregunta bastante lógica, ¿no? Estas hormonas entiendo que dependiendo el momento del mes toman más fuerza o por momentos no tanto, y si tienen un impacto directo en el estado del peso de la mujer a lo largo del mes. A lo largo del mes sí pueden tener un impacto directo, pero no al 100%. Cuando se llega a la adolescencia, los estrógenos empiezan a impactar ya directamente sobre el peso porque hace que se aumente el nivel de grasa y los depósitos de grasa y en el torso, que es en las mamas, en los miembros superiores, en las caderas, y da las características sexuales secundarias, ¿verdad? No, las mujeres no depositamos la grasa igual que los varones. Y eso es debido a los estrógenos. Y cuando se da ese depósito de grasa, entonces en las adolescentes hay un aumento de peso, ¿verdad? Ujú. Luego, a lo largo de la vida, el peso puede variar durante el mes, pero es más producto de la progesterona, no es en sí grasa, sino es retención de líquidos. Luego, en el momento en que se da la ovulación, aumentan los niveles de progesterona y se retienen líquidos. Ujú. Entonces, eso es lo que puede variar, ¿verdad? Pero al pasar la ovulación y acercarse a la menstruación, suele bajar ese efecto y el Bien. cuerpo vuelve a liberar los líquidos, ¿verdad? Pero dependiendo de los valores del estrógeno durante el mes o durante la vida de la mujer,
sí puede causar cambios en el peso, pero tampoco es una cosa así que le echemos 100% de la culpa al estrógeno, ¿verdad? No era culpa del estrógeno, pero No. dos cosas importantes creo que tú estabas mencionando. Por un lado, entonces, en esa edad de la adolescencia, que tú decías, empiezan, digamos, hay un crecimiento del cuerpo de la niña que se va transformando en mujer y va preparando al organismo para una eventual reproducción, ¿no? Entonces tú decías, van creciendo esos depósitos de grasa en las mamas, etcétera, pero que no es una grasa perjudicial, digamos, No. es Ujú. perfectamente sano. O sea, quiero Exacto. aclarar porque a veces nosotros creemos que grasa es sinónimo de enfermedad o de gordura, ¿no es cierto? No, acá estamos No. hablando Ujú. de un desarrollo perfectamente sano y normal. Exactamente, son los depósitos de grasa adecuados, ¿verdad? El cuerpo muy sabiamente sabe qué cantidad depositar y en dónde para que sea suficiente para mantener un embarazo. Y también faltaba mencionar que al final de la vida, cuando ya se llega a la menopausia, sí influyen las hormonas, pero influyen porque no están. Ujú. Entonces, al ya no haber estrógenos, la forma en la que se manejan las grasas es mucho más lenta. Entonces, ahí sí impacta más en el peso porque ya cuesta más quemar esa grasa. Ujú. Entonces, esa grasa que se acumuló, puede también la falta de estrógenos hace que se acumule más de una forma que no es la correcta y ahí influye un poco más en el peso. La menopausia normalmente la sitúas en qué rango de edad. Bueno, tenemos una etapa que se llama premenopausia, que ya empieza con, bueno, primero definamos que hay una cosa que se llama climaterio y otra cosa que se llama menopausia. El climaterio es donde empiezan los síntomas, los clásicos calores, que son los que todas las mujeres distinguen, y aparte está la menopausia. La menopausia es cuando ya no viene la menstruación. Entonces, cuando ya no viene la menstruación, ahí es cuando empieza el problema, porque ahí ya no hay estrógenos. Generalmente es a partir la premenopausia entre los 40 y los 50 y la mayoría de mujeres tiene su menopausia ya en los 50 en adelante. Todavía hay un grupo de mujeres que pueden llegar más o menos 55 años todavía con menstruación, pero ya es un grupo menor. Ujú. Pero entonces, según lo que tú estás diciendo, lo que se desprende es que se vuelve realmente muy importante por muchas razones, pero en particular por esta, el llegar a esa menopausia en el mejor estado posible respecto del peso, Exactamente. ¿no? Porque si estoy llegando con un peso de más, además de que puedo tener muchísimas otras complicaciones, pero en tu área en particular, lo que tú le estás diciendo a la persona es, tenga cuidado de llegar con sobrepeso o con obesidad a esa edad porque va a serle muchísimo más difícil luego poder atenderla. Exactamente. Mientras más peso extra se tiene, más difícil. Y Ujú. porque ese peso extra va a causar un desequilibrio hormonal de otro tipo de hormonas, como por ejemplo la tiroides, entonces se va a hacer mucho más lento el bajar de peso, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil. Bueno, esa igualmente es la gran pregunta que te voy a hacer en un ratito, ¿no? ¿Cómo Ujú. interactúa la situación de peso de más en el cuerpo y el estado ginecológico general a cualquier edad? Esa pregunta te la voy a dejar más para adelante porque nos interesa, porque queremos saber, porque la mayoría de los que estamos conectados, de alguna forma estamos conectados con la noción de querer aprender a cuidarnos, ¿sí? Y le da un valor todavía más al motivo de cuidarnos bien el día de hoy. Yaril, eh, antes hacíamos como el chiste, ¿no? Está hormonal, seguro que está en sus días o lo que fuera, pero ¿hay algo cierto en los cambios de humor o en los cambios de los estados de ánimo en relación con las hormonas y en particular los días premenstruales o los días menstruales o cuando estamos entrando, como tú decías, en la premenopausia o en la menopausia? Sí, sí hay algo de cierto. Lo que pasa es que los cambios en los valores hormonales pueden influir en algunos neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que sirven en el cuerpo pues, para transmitir mensajes, ¿verdad? Y algunos de ellos, como la serotonina, por ejemplo, o la dopamina, influyen mucho en el efecto de placer que se siente sobre el cuerpo. Entonces, sí pueden haber cambios en esos neuropéptidos que pueden causar irritabilidad o depresión, como por ejemplo en el caso de de la dopamina. Entonces sí hay algo de cierto en eso, Ujú. ¿verdad? Ahora siempre son cambios
de humor o emocionales que no son tan grandes, ¿verdad? Ya cuando ya es un cambio ya extremo, ahí ya lo consideramos como una enfermedad. Ujú. Ahora, esto que tú mencionas no es exclusivo de la ginecología, digamos, No, cuando hablas de los neurotransmisores, pero sí tú sientes o dices, bueno, hay algún nivel que es tolerable, ¿no? Donde exacto. las hormonas generan esos cambios de estado de ánimo, pero son, digo, es tolerable, es normal, no es el fin del mundo, no genera que la persona no pueda funcionar en este mundo, ¿no? O sea, No, 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 para cuando se nada. vuelve algo más grave ya se vuelve patología, pero digamos, pero en términos generales sí, entonces hay una influencia entre hormonas y estados de ánimo. ¿Estamos de acuerdo Exacto. ahí? Sí, sí hay. Perfecto, perfecto. Eh, Nos preguntaban, bueno, tal vez antes de entrar en la siguiente pregunta, cuando nosotros trabajamos con un público amplio, yo te decía, de rango etario, pero también trabajamos con, bueno, diversidad de género. Entonces tenemos pacientes hombres y pacientes mujeres, y cuando se enteran que en el tratamiento, algo que es Vox Populi, todo el mundo dice, es que los hombres bajan de peso más rápido que las mujeres, ¿no? Eh, yo creo que es, por un lado, tenemos cuerpos que funcionan diferentes, ¿no? Tú hablabas Exacto. de esas diferencias, pero además hay una desventaja en el cuerpo de la mujer, que es mientras que el cuerpo del hombre tiene como cierta regularidad de funcionamiento a lo largo de todo el mes, en el cuerpo de la mujer aparecen una cantidad de días afectados por la premenstruación y la menstruación o incluso en la ovulación, que son días que tú recién nos decías, son días en los que se puede presentar retención de líquidos, son días en que tal vez puedo estar cuidándome y el peso puede no estar bajando o incluso subir un poquito. Exacto. Y tú recién, porque lo dejaste pasar, pero quiero aclararlo, porque si no las mujeres dicen es que todas nos tocan a nosotras, todas las malas, ¿no? No, no Sufrimos todas con las esto. malas. Bueno, pero tú decías algo que a mí me gusta mucho enseñarle a todas mis pacientes, que es, en esos días lo que se pone en juego es tu capacidad de tolerancia y de paciencia para con tu cuerpo. Porque lo peor que te podría pasar es que te frustres, ¿verdad? Te cuides mal y haya una razón para que no bajes de peso. Pero si tú en esos días te sigues cuidando muy bien, en el momento en que terminan los días de la menstruación, el cuerpo se ecualiza, ¿no es cierto? Se vuelve a poner en equilibrio y sigue adelante. Tú me respaldas en esto como ginecóloga. Claro, claro, si nosotros aprendemos, de hecho es un poco difícil, ¿verdad? Por los cambios emocionales normales, pero sí, si uno continúa con el cuidado a la hora de que se disminuya la retención de líquidos, eh, vamos a regresar a lo normal. E incluso ahí pues se va a ver el cambio de peso, ¿verdad? Que pudo Ujú. haber ocultado la retención de líquidos, ¿verdad? Y con lo que tú decías de que nos tocó lo peor, pues no, no nos tocó lo peor, porque realmente los estrógenos nos protegen contra enfermedades cardiovasculares. Previo a la etapa entre la adolescencia y la menopausia, el porcentaje de enfermedad cardiovascular y de infartos es mayor en el hombre que en la mujer, porque de hecho los estrógenos protegen contra la acumulación de grasa en las arterias y contra la acumulación de grasa central. Por eso es que las mujeres cuando engordan, no, cuando aumenta el peso, no suben tanto principalmente en el abdomen, que es diferente a los hombres y eso los predispone a ellos a infartos. Así que realmente no nos llevamos la peor parte, la Bueno, pero verdad. hay que decírselos porque o se quejan mucho o realmente no conocen esa otra parte que tú les estás mostrando. Ahora te quiero hacer una pregunta que es más personal, ¿no? Cuando Ujú. yo entrevisto a los especialistas de la salud, a los que voy invitando y además son pacientes en el tratamiento, me gusta hacer ese juego entre hablar con la doctora Edward o hablar con Shari, mi paciente, ¿no? Entonces tú ya Claro, lo claro. sabes todo esto, tienes varios meses cuidándote. Y cuando ocurre que estás en tu situación personal en esos días del mes y tú sabes muy bien que hay retención de líquidos y tú te estás cuidando bien, pero la balanza no se está moviendo, es difícil poder tener paciencia con el cuerpo, aún sabiéndolo todo.
Sí, es difícil. En mi caso personal, yo de hecho tengo un trastorno hormonal, ¿verdad? Entonces, sí, es difícil porque entonces, y aparte es difícil porque entonces uno también tiende a decir, es culpa de la hormona, no, no es culpa, o sea, sí, sí es un poco difícil, pero sí, de hecho, se aprende a manejar esa frustración, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos adelante entonces y yo te decía, primero solo para que quede como muy claro esto, mientras que las mujeres es esperable, por lo menos en la experiencia de nuestro tratamiento, pero en cada dieta diferente tendrán sus estadísticas, ¿no? Pero para que tengamos una idea cuál es la diferencia, en nuestro tratamiento las mujeres es esperable que pierdan entre el 6 y el 8% de su peso cada mes. ¿Sí? Y en el caso de los hombres, entre el 8 y el 10%. Ahí es donde vemos la diferencia de por qué los hombres bajan más rápido que las mujeres. Y esa diferencia tiene que ver mucho con estos días, los días que el cuerpo de la mujer dedica a su propio periodo. ¿Sí? Esta es la razón, principalmente la razón de la diferencia entre por qué los hombres pierden de peso un poquito más rápido que las mujeres. Ahora, viene la pregunta que nos hacían, que es, ¿qué sucede durante el síndrome premenstrual? Y me preguntaron cómo manejarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa durante el síndrome que es premenstrual y cómo se maneja? Bueno, ya cuando hablamos de síndrome premenstrual, ya estamos hablando de algo que no es tan normal, pero que todavía no es tan patológico, le decimos nosotros. Hay una cosa que se llama síndrome premenstrual y hay otra que se llama síndrome disfórico menstrual. Los dos son patológicos, solo que uno es peor que el otro. Sí, lo que sucede es que los cambios hormonales y físicos son tantos que hacen a la persona disfuncional, ¿verdad? Que no pueda funcionar normalmente. Entonces sí se caracterizan por molestias físicas, mucha retención de líquido, distensión abdominal, dolor pélvico. Hay quienes tienen un dolor exagerado que no les permite ni levantarse ni trabajar, que requieren mucho tratamiento analgésico. Hay quienes incluso pasan 7 a 10 días con diarrea y tienen Wow. cambios emocionales muy marcados, tanto al punto que hay quienes ya tienen de por sí un problema de manejo de ansiedad o de depresión y esto lo Lo magnifica. aumenta, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿cómo se maneja? Pues lo primero es, si ya llegó a ese punto en el que ya no sentimos que ya no podemos realizar nuestras labores diarias, lo primero pues es consultar al especialista, ¿verdad? Para ver la causa. Algunas veces este síndrome premenstrual sí tiene causas físicas, problemas a nivel de ovario, otras veces no, pero sí hay tratamiento. Ahora el principal es tratamiento, bueno, son varios, ¿verdad? Tratamiento anticonceptivo en algunos casos que son específicos para estos síndromes. Am, en algunos casos es necesario dar tratamiento con medicamento para manejar la ansiedad o antidepresivos, pero por lo general nosotros recomendamos anticonceptivos y algo pues que dentro del tratamiento ya hacemos, que es ejercicio. No dejar de hacer ejercicio porque el Mm. ejercicio produce endorfinas y entonces eso nos va a ayudar. El manejo de la dieta durante esos días, hay que disminuir el consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, chocolate, cafeína. Claro. Y de hecho ese cambio de alimentación ayuda bastante, ¿verdad? Eso es más que todo para el tratamiento, ¿verdad? O sea, todo lo que sea irritante, ¿no? O inflamante en cuanto a consumos, Exactamente. sumado a una buena actividad física que le facilite al cuerpo el poder funcionar mejor. Bueno, interesante. Espero que hayamos respondido bien a quien nos hizo esa pregunta. Nos hacen otra pregunta que es, ¿qué nos puedes decir acerca de ciclos regulares e irregulares? Ok, lo primero sería aprender a qué es un ciclo regular y qué es un ciclo no regular. Creo que la mayoría de mujeres tienen ese problema de identificar cuándo es regular e irregular. El ciclo de la mujer puede ser entre 25 y 35 días. Entonces, lo ideal sería contar la cantidad de días entre el primer día de la menstruación de un mes y el primer día del siguiente mes. De esa forma yo sé si soy regular, si viene cada 25 o cada 27 o cada 28, se puede variar, no necesariamente como nos han enseñado que tiene que ser
en la misma fecha del mes, ¿no? Porque si yo tengo un ciclo de 28 días, nunca va a ser la misma fecha del siguiente mes, ¿verdad? Siempre va a variar un poco. Y pues ahora pues hay una diversidad de aplicaciones para teléfono donde es muy fácil marcar los días. Incluso están programadas para que marquen qué día debería venir la menstruación. Y de esa forma, pues yo sé si soy regular o irregular, ¿verdad? Ujú. Cuando se es regular, pues no hay ningún problema. Cuando se es irregular, sí puede fallar un par de días en algunos meses, pero si ya es algo que se repite, que ya llevo yo 6 meses que no puedo determinar exactamente qué día va a venir, o que viene 2 veces en el mes, o que ya la variación ya es de 15 días entre cada uno, bueno, en ese momento sí ya es necesario consultar al especialista. Ujú. ¿Y por qué, perdón mi ignorancia, por qué se vuelve importante la regularidad? ¿Para poder calcular un eventual embarazo, por ejemplo? ¿O para ser más previsible? ¿Para qué Sí, de sirve? hecho, de hecho, por ejemplo, en el caso de los embarazos, si uno es, si la persona es irregular, eh, no se va a poder planificar adecuadamente porque el uso de anticonceptivos y todo también requiere de que sea regular. Ujú. No sé, en el caso de las irregularidades, por ejemplo, en los embarazos es muy difícil calcular la edad gestacional cuando alguien es irregular porque usamos la menstruación. Y el hecho de ser irregular es un signo de alarma del cuerpo de que algo está pasando, porque el ciclo hormonal es, como la palabra lo dice, es un ciclo. Ujú. Entonces, el que esté irregular quiere decir que algo en el ciclo no es correcto. Entonces, hay que buscar cuál es el problema. Ujú. Hay algo en desbalance. Ok. Exactamente. Muchísimas gracias por esa respuesta. Em, nos preguntaban aquí cuáles son los trastornos o patologías más frecuentes, de las más comunes, ¿no? Y cuál sería el tratamiento. Algo que me escribieron ahí es, por ejemplo, el tema de tiroides, ¿no? Que aparece mucho, incluso aparece mucho en nuestros pacientes y aparece muchas veces que en el tratamiento y que no ha sido detectado, ¿no? El tema de hipotiroidismo, por ejemplo. A veces no diagnosticado y no atendido, es algo que la paciente descubre cuando está haciendo todo muy bien, se está esforzando, está trabajando, está cuidándose y de repente no pareciera moverse el peso. Y entonces cuando ya junto a la Nutri estamos seguros que estamos haciendo todo bien, efectivamente, que no estamos manipulando indicaciones, que no estamos diciendo que hacemos bien, pero no. Entonces, en general, se manda a hacer como un perfil hormonal, se manda a una interconsulta con un endocrinólogo o endocrinóloga. Entonces, te quería preguntar cuáles son en tu caso, en el consultorio, esas patologías más frecuentes que te toca ver. Ok, en el caso de la tiroides sí es una patología frecuente y que sí afecta el ciclo hormonal. De hecho, en el caso del hipotiroidismo, generalmente hay amenorrea, que es que no viene la menstruación, o esos ciclos irregulares que hablábamos antes, sí pueden ser causados por la tiroides. La tiroides es como el director de la orquesta Hmm. y dirige la orquesta metabólica. Entonces, si esta está alterada, el metabolismo se descompone y una de las partes del metabolismo es los estrógenos, la progesterona, el ciclo menstrual. Entonces, sí es bastante frecuente con consultas en ginecólogo que empiezan por irregularidad y cuando uno hace un perfil hormonal, la causa del problema es la tiroides. Otra que es muy frecuente por la mayoría consulta son por quistes ováricos o el famoso ovario poliquístico. Solo que aquí sí tenemos que distinguir. Ahí está el ovario poliquístico, que es solo quistes en los ovarios, que no tiene no tiene trastorno hormonal, pero es muy frecuente que consulten por ello, porque causa un poco de irregularidad menstrual y dolor pélvico, pero es una cosa más fácil de tratar. Y aparte está otro que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora el síndrome de ovarios poliquísticos, que es muy frecuente y de hecho a medida que ha aumentado la cantidad de población con obesidad, ha aumentado el síndrome porque este sí está caracterizado por un descontrol hormonal muy marcado, ¿verdad? Entonces aquí sí hay problemas de ovulación, problemas de obesidad, de síndrome metabólico. Entonces esto es muy, muy, muy frecuente. Ujú. Bien, entonces básicamente cuando hablamos de la interacción ya tú te estás metiendo en el tema, ¿no? Que es la interacción Exacto. entre estilo de vida, obesidad y sobrepeso y ginecología. Ya vemos que para la parte ginecológica de la paciente, el cargar peso de más y porcentaje de grasa excedido en el cuerpo ya tiene un impacto directo que es, por ejemplo,
este tema del ovario poliquístico, que es normal en pacientes que tienen peso de más en el cuerpo, ¿es correcto? Sí, la mayoría de pacientes con síndrome de ovario poliquístico son pacientes con obesidad. Es un ciclo, ¿verdad? Porque el mismo síndrome causa dificultad para la pérdida de peso, pero en la misma falta de control del peso empeora el síndrome, ¿verdad? Y incluso ya en este caso ya mete a la insulina, entonces hay aumento de riesgo de tener diabetes o resistencia a la insulina, que sería, podríamos decirlo como prediabetes, hipertensión, Mm, en el caso de las mujeres que muchas consultan por eso, infertilidad. ujú. Entonces, sí es un síndrome que se ve más y más cada vez y sí causa un poco de dificultad porque de hecho el principal tratamiento de este es un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Lo primero es bajar de peso. Totalmente, totalmente. Ahora, hemos tenido como experiencia pacientes que han llegado al tratamiento a perder de peso para poder justamente tener la posibilidad de Embarazarse. concebir, ¿no? Ujú, exactamente. Algo, lo primero que le decía a la ginecóloga o los neonatólogos es, necesitas perder de peso, primero para la posibilidad de quedar embarazada y para que sea un embarazo bueno, saludable, o incluso para lo que tenían que ver con tratamiento de fertilidad asistida. Tenemos bebés del tratamiento, para que tengas una idea, Yaril. O sea, mamás que han Me llegado, imagino. sí, 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 gracias a la pérdida de peso, bueno, han podido quedar embarazadas, eventualmente dar a luz, pero es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno está hablando de la patología de la obesidad, uno a veces no se da cuenta hasta dónde llega el problema, ¿no? A veces nos hablan de, bueno, obesidad, diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, obesidad, diferentes cosas, pero también en el ginecológico. En todas las áreas de la medicina la obesidad se mete, ¿no? Exactamente, en todas. Ujú. Nos hacían una pregunta antes de entrar en la segunda parte, que es la influencia de los anticonceptivos en el tema del peso. Ok, esa es una pregunta muy común en mi consultorio. La Ujú. mayoría me pregunta y es porque es como Vox Populi, "Ay, los anticonceptivos aumentan de peso". No lo sí, de por sí el anticonceptivo no va a aumentar de peso del solo. Sí, dependiendo del tipo que se utilice, el tipo de hormona que tenga, porque anticonceptivos hay una enorme cantidad. Muchos, de hecho, fueron creados para tratar trastornos como la irregularidad menstrual, los quistes, incluso el ovario poliquístico, que de hecho no suben de peso. Los utilizamos mezclados con otros medicamentos para ayudar a la paciente a bajar de peso, para como forzar la bajada de peso. Entonces, en algunas ocasiones sirven para eso, pero por lo general, lo que sucede es que sí pueden causar, sí pueden tener algún efecto causando un poquito como de ansiedad, porque simulan el ciclo menstrual de la mujer y entonces ahí es donde pasa. Muchos pacientes pues manejan su ansiedad comiendo, ¿verdad? Entonces, a la hora de comer, esa es Entonces, la por eso razón suben de exacta peso. por la que se suben de peso. Sí puede retener un poco de líquido, pero es una cantidad pequeña, ¿verdad? Entonces, realmente no es que el anticonceptivo suba de peso, Muy no, bien. no, no causa ese problema. Muy bien, muy bien. Tenemos un comentario y una pregunta. Una paciente con mucho, mucho peso perdido decía, bueno, qué interesante el tema. Yo cuando era obesa, ahora ya está delgada, está en mantenimiento después de haber perdido muchísimo peso. Dice, cuando era obesa me venía la regla cada 6 meses, a veces cada 8 meses. Ahora que bajé de peso soy regular. Y lo que me pasa es que a mí una semana antes me viene y me da, dice, una semana antes de que me viene me da un hambre feroz. Dice, es esa cosa de querer comer de todo y todo. Ahora, pues, ya no como así, pero antes sí comía así y ya sabía que me iba a venir, ¿no? Era como que ese era el aviso. Si me moría del hambre, ya sabía Ya que sabía. estaba por venir. Bueno, lo interesante es que esta paciente, después de haber resuelto, salió de una situación de obesidad muy importante y está en mantenimiento, está en su, no voy a decir su nombre, pero está en su peso saludable, que quiere decir que al resolver el tema del peso se resuelve también el tema del ciclo, aparentemente, ¿no? Hay una alta Sí, posibilidad de que se resuelva. exacto, la mayoría de pacientes resuelven su problema del ciclo y es que de hecho el problema con la obesidad y el ciclo menstrual es que las hormonas
todas las hormonas son elaboradas con ácidos, con lípidos. Entonces, ¿de dónde salen los lípidos? De la grasa corporal. Entonces, a mayor grasa, mayor producción de hormonas. Y empiezan a producirse problemas en la elaboración de las hormonas y a producirse algunas hormonas que se llaman andrógenos, que realmente son masculinas, que sí, sí hay en el cuerpo de la mujer, pero no en las cantidades que se empiezan a producir por el exceso de grasa. Entonces, obviamente, cuando se baja de peso, esa cantidad de grasa disminuye y entonces esos mecanismos patológicos de producción de hormonas pues cambian, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el ciclo se vuelve otra vez regular. Por eso el principal tratamiento para un ovario poliquístico, que yo te puedo dar muchas pastillas, muchos tratamientos, pero si no se baja de peso, el tratamiento de por sí nunca va a funcionar. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí algunos comentarios. Muchas gracias a todos quienes están escribiendo. Alguien preguntaba si es cierto que cada fase menstrual tiene diferentes necesidades alimentarias. No, no necesariamente. No, lo que sí, como mencionaba antes, en el caso hay ciertos alimentos que sí es mejor evitar en la fase premenstrual porque pueden causar más síntomas, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos con la cafeína, el café, las comidas irritantes o que producen gases, más por el efecto hormonal sobre el sistema gastrointestinal. Ujú. Ujú. O sea que ahí tenemos una respuesta, ¿no? Que Exacto. en esos días es mejor cuidarse todavía mejor, ¿no? Exactamente. Cuidarse de esas cosas. Y aumentar en la actividad física, como tú decías. Exactamente. Muy bien. Y también preguntan, cuando bajan la progesterona y estrógenos en la última parte del ciclo, no entiendo bien si esa es la pregunta. ¿Está bien? Dice, ¿cuándo bajan la progesterona y estrógenos en la última parte del ciclo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, me imagino. Los estrógenos disminuyen cuando aumentan en la fase previa a la ovulación, digamos en un ciclo de 28 días, son los primeros 14 días que Ujú. aumentan los estrógenos porque están preparando el óvulo, lo están haciendo crecer para que se pueda dar la ovulación. Luego de la ovulación, la que aumenta es la progesterona. Entonces, la progesterona produce la ovulación y mantiene el cuerpo amarillo, que es como la gente lo conoce, que es el que va a mantener el embarazo si se llegara a dar, ¿verdad? Si no se da el embarazo, cuando se produce la menstruación, entonces los niveles de progesterona bajan y vuelve a subir el estrógeno, cuando ya va terminando la menstruación y otra vez para prepararse para la ovulación. Muy bien. No sé Y dice, o si sea, contesta eso la pregunta. bien, bien, bien. Y seguimos tenemos varias preguntas más, ¿no? Dice, entonces, dice, o sea, es que en esa fase es que dicen que da más hambre o esos antojos, dice, ¿no cambian ahí las necesidades alimentarias? No es que cambien de que no se deba comer tal o cual cosa, sino lo que sucede es que con los antojos, eso es por lo que explicábamos anteriormente, por los neurotransmisores. Entonces, cuando bajan esos neurotransmisores, entonces al cambiarlos, más que todo es por la regulación de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Esos antojos y todo son como para llenar El esa vacío. falta de un estímulo de placer, que es el que da la dopamina. Entonces, esa es la razón por la que se sienten esos antojos, ¿verdad? Ujú. Y la misma ansiedad, como la mayoría no tenemos un manejo adecuado de la ansiedad, entonces, ¿qué pasa? Pues lo primero que pensamos cuando estamos ansiosos es comer, Comer para pero no es levantar el porque tu ánimo. cuerpo, no es porque el cuerpo necesite que uno coma ese tipo de comidas, ¿verdad? Uno puede no comerlas y no va a pasar nada. Exacto, o sea, no es una necesidad fisiológica, sino que más pareciera ser que es una necesidad de la cabeza, ¿no? Exactamente. Es tratar de tener algo de satisfacción, levantar un poco. ¿Cómo hemos aprendido a levantar un poco? Comiendo cosas dulces, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no es una verdadera Exactamente. necesidad. Aquí tenemos una persona de México que pregunta, si el peso es muy bajo, ¿también es causa de infertilidad? Sí, en algunos casos sí. Esto suele suceder más en pacientes que son atletas, que Ujú. tienen un porcentaje de grasa mínimo. Entonces sí pueden tener problemas
de falta de menstruación, pero es porque su cantidad de grasa es demasiado baja, entonces no hay materia prima para la producción hormonal, sí puede pasar. O, o por desórdenes como la anorexia, obviamente. Exacto, en pacientes como los con desórdenes de anorexia sí también tienen problemas de infertilidad, pero es porque el ciclo menstrual no se da por la falta de estrógenos, pero es por eso, porque son pacientes que el índice de grasa y su índice, su porcentaje de músculo ha bajado muy grande por Ujú, la dieta que llevan, ¿verdad? O la cantidad de ejercicio que hacen. ujú. Nos preguntan aquí, ¿los miomas causan alteración hormonal? No, los miomas no causan alteración hormonal. Los miomas son como tumores, pero son benignos, son producidos, no hay una causa específica, pero es más por una producción excesiva de músculo. El útero está hecho de músculo, entonces estos de hecho están hechos de músculo, pero estos no tienen nada que ver con las hormonas, no causan problemas hormonales. Ahora, las hormonas sí estimulan el crecimiento. Por eso es que muchas veces pacientes que tienen miomas, cuando llegan a la menopausia, que ya cesa el estímulo hormonal, que ya no hay estrógenos ni progesterona, los miomas reducen de tamaño Mm, o dejan de crecer. muy bien, muy bien. Desde México nos preguntan, si tengo ligeramente alta la prolactina porque tuve un anticonceptivo diabólico que se llama Mirena que me hizo daño interno, ¿qué puedo hacer para bajarla sin tener que tomar químicos? O de por sí, bueno, el Mirena es un anticonceptivo que es, para los que no saben, es un dispositivo intrauterino que tiene un medicamento, pero de por sí el Mirena actúa más a nivel local. Entonces, no causa elevación de la prolactina. La prolactina se puede presentar por muchas otras cosas. Am, Generalmente, si el valor es muy alto de prolactina, sí se va a necesitar tratamiento. Y de hecho, si la prolactina se eleva, hay que hacer estudios de imágenes porque hay ocasiones en que hay pequeños tumorcitos a nivel cerebral, que es donde se produce la prolactina, y estos hacen que se produzca más. Mm, Entonces, si la prolactina está elevada, sí es necesario buscar un especialista para buscar la causa y dar el tratamiento. Cuando el valor es bajo, algunas veces es producido por estrés. Entonces, manejando el estrés, alejándose de la fuente de estrés o buscando alguna forma de manejarlo, como por ejemplo aumentando el ejercicio, se puede controlar también. muy bien, muy bien. Bueno, tengo aquí muchísimas preguntas que te propongo hacerlas en formato casi de ping-pong, ¿ok? Yo Ok, hago la de acuerdo. pregunta, tú respondes brevemente para poder abarcar todos los temas que aquí la gente nos ha ido preguntando. Tal vez en algunos nos quedemos un poquito más que ping-pong, hacemos ping-pong varias veces, está bien, Ok, pero para profundizar un poquito más. ¿Estás lista? claro, vamos a ver ahí. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto de los tratamientos con hormonas que se han puesto de moda para perder de peso en los últimos años? Yo creo que el principal es el de hormona del embarazo, de la HCG, que se pone en pequeñas cantidades. De hecho, he tenido pacientes que la han hecho. Mientras la hacen, pues pareciera que funciona muy bien. Pero he de decir que no es solo por la hormona, sino porque es una dieta bien estricta con un déficit calórico exagerado. Entonces, la mayoría de veces, en cuanto se deja de tomar la hormona y se regresa a comer normal cuando ya se llegó al peso deseado, hay un rebote. O sea, realmente, si no hay un cambio de vida, nunca va a funcionar. Muy bien, pero es peligroso para la salud porque he escuchado y hemos O escuchado no, sí puede llegar a personas. ser peligroso en los casos, porque muchas veces empiezan las dietas sin hacer una consulta médica, ¿verdad? Entonces se empiezan sin consultar en casos de pacientes hipertensos o pacientes que son diabéticos. Ese tipo de dietas pueden descompensar la patología. Entonces, no son buenas y si se hace y se llegara a alguien a que la voy a hacer, debe tener una consulta médica antes de hacerla. No es nomás de yo compro la hormona y me la pongo. No, esto sí es muy peligroso. Muy bien. Siguiente, ¿el aumento de peso en alguna de estas etapas es únicamente retención de líquidos o también puede haber un aumento en la grasa corporal? Me imagino que se refiere a los diferentes ciclos de la mujer que tú antes Oh, describías. sí. No, ¿verdad? En la adolescencia el aumento de peso sí va a ser por los depósitos de grasa que ya mencioné. La mayor parte es en los muslos, en las caderas.
y en las mamas, ¿verdad? Que es donde se deposita. Entonces ahí sí va a ser por grasa. Ujú. En la etapa de fertilidad, de la etapa fértil de la mujer, puede ser por retención de líquidos la mayoría de veces, pero en sí las hormonas sí no van a causar un aumento de por sí del porcentaje de grasa, sino lo mantienen, ¿verdad? Ahí sí viene, ahí sí la causa del aumento va a ser la dieta y la falta o el mucho ejercicio que se tenga. Al final, en la etapa de la menopausia, el problema es que como ya no están, entonces ya no se queman en la misma velocidad. Entonces ahí sí es porcentaje de grasa el que aumenta, porque se Muy bien. deposita más. Ujú, ujú. Alguien preguntaba, he suspendido mis anticonceptivos recientemente. ¿Es normal que aumenten los cólicos, la hinchazón y que se retrase mi periodo? Am, que se retrase el periodo, no. Después de un tratamiento con anticonceptivos, de hecho los damos muchas veces para regularizar el periodo, entonces no debería retrasarse el periodo. Ahora, de que al Al cesar el anticonceptivo, sí pueden haber cambios en el ciclo menstrual, porque de por sí el medicamento lo que evita es la ovulación. Entonces, am, no va a haber los mismos, como no hay ovulación, no están los síntomas premenstruales. Entonces, algunas ocasiones al quitar el anticonceptivo, sí pueden volver otra vez cólicos y molestias, pero ya no deberían ser en la misma intensidad que antes del anticonceptivo, ¿verdad? Y la menstruación debería seguir viniendo normal. Ahora, si hay Bien, un retraso, sí hay que consultar porque de repente ya no hay anticonceptivo, entonces el riesgo de embarazo pues está presente. muy bien. Creo que algunas de las preguntas que te voy a hacer ahora, algunas las fuiste respondiendo. Alguien pregunta si es verdad o es un mito que las hormonas aumentan los cravings, los antojos. Bueno, era lo que mencionábamos anteriormente, sí pueden aumentarlos un poco. Ujú. Ujú. Siguiente pregunta. Si la mujer pasó ya por una histerectomía, ¿por cuáles síntomas puede guiarse para saber cuándo está ovulando? En este caso es más que todo por los síntomas premenstruales. En este caso, aunque ya no hay menstruación, la hormona sí actúa generalmente, pueden causar dolor pélvico, más que todo cuando se va a dar la ovulación y puede haber lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Algo de distensión abdominal, hay quienes incluso tienen diarrea, o dolor de piernas, cambios en el humor. Entonces esas cosas son las que alertan de que ya se dio la ovulación. Muy bien. Cuando me viene el periodo, me la paso muy cansada y con sueño. ¿Esto es producto de las hormonas? Eso es producto de la falta de, porque en Mm, ese momento no hay tanto, el nivel de estrógenos es menor, ¿verdad? Entonces cuando el nivel de estrógenos vuelve a subir, entonces se quitan esos síntomas, ¿verdad? La progesterona es la que generalmente causa esos síntomas premenstruales y el estrógeno pues actúa al contrario. Entonces generalmente cuando ya va hacia arriba, entonces esa sensación de cansancio, de sueño, de molestias disminuye. bien, bien. Em, ¿Mi sobrepeso puede afectar la regularidad de mi ciclo? Creo que ya la respondimos, ¿no? Al 100%. Sí, sí la puede afectar al punto de que ya no haya ciclo, ¿verdad? De que son pacientes que pueden pasar, yo tengo pacientes que pasan hasta un año sin menstruar. Ahora se oye así como bien cómodo, pero al final es bien peligroso, porque el hecho de que no se menstrue no quiere decir que el endometrio no crezca. Entonces, tantos meses sin menstruar y esos periodos tan largos son un riesgo mayor de desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, sí se tiene que tratar. Muy bien. ¿Los cambios de la menopausia pueden influir en mi pérdida de peso? ¿Qué se recomienda hacer a inicios de esa etapa? Ok, como hablábamos anteriormente, lo primero sería llegar a la etapa de la menopausia con un control ya del peso, ¿verdad? Mientras más peso tengamos al llegar a la menopausia, más difícil va a ser que se pueda controlar el peso, más difícil va a ser bajarlo. Cuando se llega a la etapa de la menopausia, que ya no están los estrógenos,
Entonces, hay cambios en algunas sustancias, como por ejemplo, la hormona en la que nos produce el apetito cambia, y esta que es la leptina también que sirve para la quema de las grasas, disminuye, entonces el proceso de quema de grasas es más lento. Ujú. Y aparte, como ya no están los estrógenos, entonces estos ya no producen cardiovascularmente. Entonces aumenta el riesgo de que tengamos hipertensión, de que tengamos arteriosclerosis y todo un montón de riesgos que aumentan en cuanto se quitan los estrógenos. Entonces sí se debe controlar el peso antes. Aparte, a mayor edad, más riesgo de tener problemas de la tiroides. Y la tiroides, que es como mencionaba yo antes, la que dirige la orquesta en cuanto al metabolismo, si el porcentaje de hipotiroidismo aumenta, entonces cuando baja esta hormona de la tiroides, es aún más difícil el bajar de peso, ¿verdad? Y este mismo bajón hace que aumente el riesgo de resistencia a la insulina. Y si la insulina sube, entonces y hay resistencia, o sea que el cuerpo deja de recibir las órdenes. Hay mucha insulina, pero el cuerpo no le hace caso. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La insulina es la que ordena guardar. Entonces, mientras más insulina, más guarda. Entonces, más sube de peso. Muy peligroso, muy peligroso. Igual para quienes llegan ya a la edad premenopáusica o menopáusica con una situación de peso, quiero decir que eh, se baja de peso igual. O sea, lo que está diciendo la doctora es, les cuesta más, está bien, no que es imposible. Ah, no, no, Entonces no. tenemos Siempre es no, posible. claro, por eso, o sea, quiero dejar también un mensaje esperanzador para quienes están escuchando y tal vez están en esa edad y están llegando sin haber podido aprender a cuidar su peso, ¿sí? Donde aprendemos la ecuación, ¿no es cierto? Cuanto más grandes nos ponemos, hay que comer menos y movernos más. Esa es la ecuación, comer menos y movernos Exactamente. más, cuanto más grandes nos ponemos. Ahora, tenemos infinidad de pacientes, incluso muchos pacientes con muchos años en mantenimiento, que son justamente pacientes mujeres en edad más grande y que lo han podido resolver y resolver bien. Lo que quiero decir es, no es imposible, pero seguro que es más dificultoso, ¿no es cierto? Y creo que lo que nos está compartiendo Cheryl es como una advertencia importante para quienes estamos escuchando, depende de la edad que tengamos, saber que hay solución, pero que la solución podría ser más fácil si llego en un peso saludable a esa etapa. Vamos con más preguntas, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal esperable para subir de peso durante la ovulación, la menstruación, por esa inflamación? ¿Cuánto es lo esperable? Oh, será 1 o 2 libras, no, no es una cosa así, 10 libras, no. No. Será 1 o 2 libras que van a ser la retención de líquido, ¿verdad? Ujú. Ujú. Esas son las atribuibles a la hormona. Ya si son más, estas ya no son culpa de la hormona. Claro, esa es entre medio kilo y 1 kilo y es exclusivamente por retención de líquidos y una vez que Exacto. terminó el periodo se va solo, Baja, ¿no? exactamente. Y es bueno lo que dijo Cheryl. Todo lo demás va por cuenta tuya, no es por cuenta de las hormonas ni del Sí. cuerpo, ¿no? ¿Cuánto es lo normal que duren esas subidas de peso? Ok, en términos de tiempo, hablamos de 1 o 2 libras, de medio kilo o 1 kilo. ¿Cuánto tiempo duran esas subidas de peso durante el ciclo menstrual? Como generalmente son entre la ovulación y la menstruación, viene siendo más o menos unos 7 a 10 días a lo más. Ujú. Porque de hecho, cuando ya se llega a la menstruación, ya la progesterona ya viene para abajo, entonces ya ese líquido empieza a salir. Bien, bien, perfecto. Estamos casi terminando y tengo una última pregunta que es, ¿bajar de peso me ayuda con desbalances hormonales? Esa es como una pregunta. Y la última de este ciclo que es, ¿cuánto tiempo después de llegar al peso ideal debo esperar para tener ciclos más regulares? Ok, perdón, ¿me pueden repetir la penúltima? La penúltima era si bajar de peso ayuda con los desbalances Ah, hormonales, sí. o sea, ayuda a equilibrar a las hormonas. Sí, ayuda mucho. De hecho, al bajar de peso, como mencionaba anteriormente, eh, se baja el porcentaje de grasa. Como ya no hay tanta grasa, entonces esta deja de interferir en la producción de hormonas.
Entonces, y una de las principales que se descontrola es una que todos conocemos y hemos oído mucho, que es la insulina. Entonces, al bajar todo esto, la insulina se va a controlar. Entonces, donde se controla, deja de interferir en el ciclo hormonal de la mujer y entonces se va a controlar todo eso. Entonces, realmente sí, mientras más bajen de peso, más se acerquen a su índice de masa corporal ideal, a su peso ideal, mejor va a ir. Ujú. Y de hecho, ¿cuánto puedo esperar yo a que se regularice? En muchos casos, con el simple hecho, ni siquiera llegando al peso ideal, con bajar un 20% del peso que se tiene extra, es suficiente para que empiece un ciclo hormonal normal. Pero también esto va a depender mucho de qué tanto sobrepeso tiene cada quien, ¿verdad? Pero Ujú. sí, dependiendo, creo que cada cuerpo es diferente, entonces va a ser muy diferente. Lo que nosotros hacemos generalmente es una prueba, damos generalmente cuando se está tratando a alguien con sobrepeso que tiene problemas de regularidad, debe tener un tratamiento y de hecho para ayudar también a bajar de peso, sí se requiere un tratamiento para regularizar las hormonas y cuando ya se ha bajado de peso, se quita ese tratamiento y entonces se vigila unos 3 meses para ver si el ciclo ya regresó normal. Si no ha regresado normal, entonces se continúa con el tratamiento. Muy Pero bien. generalmente en esos 3 meses, si se logró una disminución de peso significativa, por menos del 20%, suele regularizarse solo. Muy bien. De hecho, aquella paciente de la que yo hablaba que está en mantenimiento después de haber perdido muchísimo peso, tiene poquito tiempo en el mantenimiento. Hace 1 o 2 meses que lleva mantenimiento, después de años y años de haber tenido una irregularidad constante, ¿no? Entonces, eso es muy alentador. Nos están trasladando una pregunta de Facebook Live, que es ¿No? una pregunta para ti, que es ¿cuál es tu opinión respecto a las píldoras del día después? Oh, Mm. las píldoras del día después están hechos para una sola vez. No son anticonceptivos para usar repetidamente. Si va a ser repetidamente durante un ciclo menstrual, lo mejor es usar un anticonceptivo o un método de planificación familiar que sea ya más a largo plazo, porque estas sí pueden causar mucha irregularidad menstrual con una sola tableta. Mm. Entonces, ya repetirlo mucho sí va a repercutir mucho en el ciclo menstrual y muchas pacientes después de tomarlas varias veces requieren tratamientos largos para volver a regularizar la menstruación. Entonces, si es solo una vez en el ciclo, o sea, en el mes que se tiene, está bien. Pero si ya va a ser 2, 3 veces, la recomendación es no, mejor busca un método de planificación ya formal. Excelente, excelente. Yaril, no puedo creer que hemos logrado todas las preguntas, más de 25 preguntas has Sí, respondido bastantes. en 1 hora. Eres, de verdad, creo que hemos hecho un récord aquí. Y bueno, antes de despedirnos, primero que nada agradecerte muchísimo. Creo que ha sido muy esclarecedora esta charla, nos ha permitido aprender mucho, saber qué esperar, ¿sí? Saber primero cuál es el efecto del peso de más en el cuerpo y específicamente en el área de la ginecología. Segundo, todo lo que se arregla cuando bajamos ese peso, ¿no? Todo lo que se arregla en los diferentes momentos de la vida, porque hemos hablado de la parte de la menopausia, pero también hemos hablado de los ciclos menstruales para poder, por ejemplo, lograr un embarazo, o lo que tú decías, lo peligroso que es no tener ciclo menstrual aunque no esté buscando un embarazo. Entonces, Embarazo, sí. lo vital que se vuelve estar en un estado saludable en todo el sentido. Y como hablamos también antes de empezar la sesión, por supuesto que hay una parte de la publicidad de nuestra ginecóloga, que no es que ella va a poner aquí su número de teléfono, el número de su consultorio, sino cuáles son las recomendaciones que tú como profesional de la salud, específicamente del área de la ginecología, recomiendas para todas las mujeres que están conectadas aquí en vivo o que luego van a ver el programa en el canal de YouTube. Como mujeres, ¿cuáles son las prácticas preventivas saludables que tú les recomiendas para sus chequeos anuales?
Bueno, donde empezaríamos por edades, diríamos, siempre es recomendable en el caso de los pacientes que son más jóvenes o en el caso de de las personas que nos están oyendo que tienen hijas adolescentes, el primer control ginecológico debería hacerse luego de la primera menstruación, ¿ya? No es porque se vaya a hacer un Papa Nicolau en esa ocasión, sino porque es importante para ver si eh, la menstruación está viniendo regular y si los caracteres sexuales que se tienen que desarrollar se están desarrollando adecuadamente, ¿verdad? Y detectar cualquier cambio que se esté dando que no sea lo normal en el desarrollo de la adolescente, ¿verdad? Em, Luego sería, después de la primera relación sexual, está recomendado asistir al ginecólogo, ¿verdad? Para hacer el control de Papa Nicolau. El Papa Nicolau, que es para detectar cáncer de cervix, que es el principal cáncer, luego con el de mama, que causa mayor muerte de mujeres en el mundo. Así que sí es importante realizarlo. Se realiza una vez al año. Ahora, en nuestro tiempo, hay incluso estudios del Papa Nicolau que permiten hacerlo dependiendo del resultado cada 2 años. Así que las invito a que vayan a hacérselo. Sí es muy importante. Es mejor siempre prevenir y no esperarnos a empezar con síntomas para asistir al médico porque luego pues ya el tratamiento es muy difícil. Um, Siempre que detengan alguna irregularidad menstrual o que ya no vino la menstruación o que tengo muchos síntomas, es mejor consultar. Yo sé que es más fácil ir y preguntarle a la amiga o a la de la tienda, a la abuelita de todos, pero muchas veces los tratamientos no son los adecuados, ¿verdad? En el caso de pacientes que ya están en la menopausia, al llegar a los 40 años, es recomendable empezar un control más estricto para realizar mamografía, que como les mencionaba, es el principal cáncer que causa muertes en el mundo en las mujeres. Entonces, sí se debe hacer siempre la mamografía a partir de los 40 y en el caso de mujeres que tengan algún familiar de 2 grados de consanguinidad que haya tenido cáncer de mama, debemos asistir al ginecólogo para una evaluación de mamas a 5 años antes de la edad que nuestro familiar tuvo cáncer. Así que si mi mamá, mi hermana, mi tía tuvo cáncer a los 45, desde los 40 o tuvo cáncer a los 40 desde los 35, yo tengo que estar chequeándome porque el riesgo es mayor, ¿verdad? Este es un cáncer muy hereditario. Y desde esa edad, aparte de eso, ya se viene recomendando hacer una densitometría ósea, porque como les explicaba, el estrógeno protege muchas cosas. Y cuando ya no hay estrógenos, empiezan todos los sistemas a colapsar, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el óseo. Entonces, hay que hacerlo. Se recomienda una evaluación, si no es por el cardiólogo, por lo menos ir a que nos hagan un electrocardiograma, evaluar nuestros lípidos porque todo eso va a cambiar en el momento en que lleguemos a la menopausia. Entonces hay que asegurarnos de que está todo bien, ¿verdad? Y en los controles ultrasonográficos deben hacerse, si no es anual, por lo menos cada 2 años, en el caso de las mujeres que están en edad reproductiva, ¿verdad? Aparte del Papa Nicolau. Entonces siempre, pues mi recomendación es que cualquier síntoma, cualquier cosa, primero aprender a conocer nuestro cuerpo de mujeres. Muchas veces nosotras no nos conocemos a nosotras mismas. Entonces, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Yo he visto mujeres que no saben cuándo, nunca fue su menstruación porque nunca lo apuntan, no saben si son regulares o no. Entonces, conózcanse. Yo le digo a muchas de mis pacientes, párese en el espejo y mírese cómo es, porque a veces como no sabe cómo es, porque me da pena y eso es un tema muy tabú en nuestros países, especialmente en Latinoamérica. Entonces, a la hora de que yo siento una masita o tengo una manchita o algo nuevo, no lo sé porque me da pena verme a mí en el espejo cómo soy, ¿verdad? Entonces, es importante conocernos y siempre que vean algo anormal, no esperen a ver si se quita, a ver si creció, a ver si me molesta más, o sea, consulten. Es mejor consultar y prevenir que después lamentar, ¿verdad? Cuando ya no se pueda tratar.
Bueno, entonces básicamente les recomiendas a las damas chequeos periódicos, por lo menos anuales, ¿sí? Tú decías, Exacto, en algunos puede ser cada 2 años, pero al menos anuales, creo que es lo que más se nos recomienda también a los hombres, ¿no? Hacer como chequeos exactamente. preventivos a partir de cierta edad, tener en la agenda que en cierto mes me dedico a hacer todas esas interconsultas. Es un poquito una molestia, pero seguramente nos ayuda a prevenir muchísimo y como dijo Yaril, cuando se detectan cosas es muy importante poder detectarlas a tiempo para poder atenderlas bien, ¿no? Y eso es lo que se vuelve la previsión. Si se vuelve tarde, como decía Yaril, es muy difícil y a veces se lamenta muchísimo, ¿no? Exactamente. Es mejor estar previniendo, ¿verdad? Y Ujú. pues agradezco desde ya la invitación. Espero Bueno. haber podido responder a la mayoría de sus dudas, ¿verdad? Y siempre pues estamos ahí a la orden y cualquier Muchísimas gracias. otra invitación. Muchísimas gracias, la doctora Yaril Edward. Un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias a todos quienes, bueno, han estado conectados en vivo y también quienes después van a ver esto en los diferentes canales, en el canal de YouTube de Plus Vida o escuchándolo como podcast en Spotify, también en Plus Vida Talk. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar muy pronto para un siguiente programa. Todos los programas resultan interesantes. En el día de hoy hablamos de hormonas femeninas, ¿sí? Si son un problema para nuestra balanza y creo que la charla fue mucho más allá, la charla fue realmente mucho más allá. Vimos que las hormonas femeninas no son enemigas de la balanza, son parte de la dinámica del cuerpo femenino y con aprender cómo funciona ese cuerpo, seguramente eso nos va a ayudar a atenderlo bien y también a tenerle paciencia cuando corresponde tenerle paciencia. Que tengamos un buen descanso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Muchas todos por habernos gracias. acompañado. Feliz Nos noche. encontramos pronto, ¿eh? Muy feliz noche. Chau, Hasta chau. luego. Bye. Adiós.